Bien, vamos a ver ahora entonces algunos de los detalles para que queden más claros de respecto al trabajo práctico 4, que es alineamientos por pares, en donde bueno, utilizamos distintas herramientas para tratar de sacar conclusiones respecto de cómo funcionan estos algoritmos y cuáles son las cosas importantes para entender, ¿no? Bien, lo que comenzamos haciendo en el trabajo práctico 5 es utilizar Dotplot, que es una herramienta que no es una herramienta estrictamente de alineamiento, en el sentido que no usa un algoritmo eh, eh, como Smith-Waterman o Needleman-Wunsch o algún tipo de algoritmo para hacer un alineamiento, sino que sencillamente, si vemos cómo opera el programa, es que vamos a tener dos secuencias cargadas. En este caso es todo lo que está por defecto, pero son dos secuencias cargadas, y lo que vamos mirando es eh, desplazar una secuencia sobre la otra en todas las posibles interacciones. Entonces, por ejemplo, en este punto estamos parados en este lugar, que es la posición 869 de una secuencia con la posición 882 de otra. Pero perfectamente nos podemos mover en cualquiera de las dos direcciones y encontrar todas las ventanas, todas las posibles interacciones entre 869 y cualquier posición de la secuencia 2. Y lo que hace el programa es, una vez que está parada en este desplazamiento, calcula el score en base a la similitud que hay en esta ventanita, ¿sí? Que está marcada en rojo. A partir de ahí calcula un score. Por ejemplo, acá te dice, bueno, estás parado en posición 869 de una secuencia, 882 de la otra, y el score que corresponde a esta ventana es de 72, ¿sí? Por ejemplo. Y como ya les decía, ahora no anda muy bien la herramienta, pero bueno, me muevo. Y ahora, por ejemplo, acá me paré en la posición 1032 de una comparada a la 463 de la otra. Fíjense que el alineamiento acá no muestra muchos rasgos de similitud, por lo cual el score es muy bajo, menos 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como esto es algo aleatorio, piensen que Dotlet no alinea, por lo cual no hay gaps. ¿Sí? Es simplemente desplazar una secuencia sobre la otra en todas las posiciones posibles y calcular en cada lugar el score. Entonces vamos a tener una enorme cantidad de posibilidades en donde el score va a tender a ser muy bajo. ¿Sí? Como vemos en esta distribución acá, esta es la distribución de todos los scores que hay, y la mayoría son de 0 para abajo, y hay muy pocos valores de score muy altos. Acá en rojo es la línea logarítmica, la escala logarítmica, perdón. Entonces se puede ver que acá hay algunos valores bastante altos, pero no son muchos. Entonces lo que podemos hacer para ayudar a la visualización es cómo coloreamos los scores. Y ahora están coloreados según la escala que se ve acá. Entonces los scores muy bajos están en blanco, los muy altos en negro y los intermedios en escalas de grises. Entonces yo puedo mover eso. Ahora voy a hacer que todos los valores muy bajos estén en blanco. Y acá ya se va limpiando la situación. Y bueno, pueden ver que acá esta diagonal principal, aunque tiene saltitos, corresponde a la similitud entre las dos secuencias. Los saltos corresponden probablemente a inserciones y deleciones. Y estas regiones en donde hay como diagonales ubicadas en regiones que no corresponden a la diagonal principal, son muy probablemente regiones repetitivas. ¿Sí? Con esta lógica hacemos varios experimentos en el trabajo práctico, ¿sí? En el cual vamos tratando de identificar qué pasa si, por ejemplo, tenemos dos secuencias de poligalacturonasas pero que son muy distantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si son muy distantes? Bueno, al ser muy distantes y este programa no tolerar la aparición la introducción de gaps, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una historia evolutiva muy grande entre las dos, por lo cual las probabilidades de encontrar regiones de alta similitud son muy bajas. Entonces no vamos a encontrar una diagonal principal, ¿sí? Es posible que encontremos pequeñas diagonales muy suaves, dispersas en algunas regiones,
que corresponden a regiones muy cortitas, que son similares, pero no vamos a encontrar diagonales principales. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos otras dos poligalacturonasas? Es que ahora sí vamos a encontrar, en este experimento, ahora sí vamos a encontrar una diagonal principal más clara. Y cuando vamos a mirar por qué, es porque en este primer experimento comparamos una poligalacturonasa de un hongo con una de bacteria. Mientras que en el segundo experimento son dos poligalacturonasas de hongos, con lo cual tenemos muchas más chances de encontrar estas diagonales que nos indican homología, ¿sí? Pero bueno, insisto, Dotlet no nos presenta la posibilidad de agregar o introducir gaps y depende estrictamente de las similitudes en el desplazamiento entre las dos secuencias. Después hacemos un experimento en el que vamos a encontrar una región de baja complejidad, ¿sí? Es bastante claro cómo se encuentra, ¿sí? Y eso es porque, bueno, si tenés una región con muchas prolinas, por ejemplo, tenés 50 prolinas y tenés una ventana de 5, cada vez que vos vayas desplazando, estoy exagerando, ¿no? Pero cada vez que vayas desplazando, siempre esa región va a ser igual de homóloga, ¿sí? Porque primero vas a alinear la prolina 5 con la 6, con la 5, perdón, y después vas a alinear la prolina 5 con la 6, la 5 con la 7, la 5 con la 8, y siempre va a tener un score muy alto. Entonces vas a tener siempre una región que se ve como como esas regiones, como esas diagonales, perdón, fuertemente de alto score, pero que no corresponden a la diagonal principal. Luego tenemos una herramienta en la cual vamos a usar genomas completos para hacer este tipo de análisis, ¿sí? Y la idea aquí es comparar entre genomas de cepas diferentes de E. coli, donde tenés cepas que forman parte de la microbiota típica de los seres humanos, mientras que tenés otra que causa una enterodiarrea y hay otra que fue en un momento causante de una epidemia que fue mortal, o que causó muchas muertes en el 2011, que también está comentado en la teoría. Y lo que tratamos de hacer acá es identificar justamente o ver si podemos encontrar diferencias, similitudes, etc. Otra vez van a encontrar, por ejemplo, que hay una región que está hay una diagonal principal que viene en un sentido y hay un fragmento que está en otro sentido, en ángulo totalmente opuesto. Y eso lo podemos aplicar como una región, como una inversión, por ejemplo, una inversión a nivel genómico. Los saltos, de nuevo, los podemos caracterizar como deleciones o inserciones a nivel genómico. Pero toda esa información está contenida en el resultado y eso es algo interesante que nos puede servir, por ejemplo, para comparar dos genomas. Luego vamos a trabajar con Global y Local Alignment, comparando distintas secuencias de aspartil proteasa. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, primero comparamos dos aspartil proteasas, AP1 y AP14, utilizando SS Search y GG Search. ¿Qué son cada uno? Bueno, uno es el algoritmo que corresponde al Local Alignment, que es el algoritmo de Smith-Waterman, y el otro es el Global Alignment, que es el Needleman-Wunsch, ¿sí? Y vamos a hacer hicimos la comparación de estas dos secuencias alineadas con los dos juegos. Y lo que sí sabemos es que ambas difieren en su N terminal porque contienen distintas cuestiones biológicas. Una tiene un prepéptido y la otra no tiene prepéptido, pero tiene propéptido, ¿sí? Entonces una tiene una secuencia que actúa como un inhibidor interno de la proteasa y otra tiene un péptido señal para dirigirla a algún compartimento celular. Entonces son diferentes biológicamente. Y cuando vemos los alineamientos, vamos a ver que de hecho hay una diferencia en cómo están alineadas. Y eso tiene mucho que ver por cómo funciona el alineamiento. Y si recordamos en el libro estaba muy claro, cuando hablamos de
el alineamiento local. El alineamiento local involucra el mejor alineamiento posible entre las dos secuencias, sin importar el comienzo y el final de la secuencia, ¿sí? Puede ser en cualquier lugar de la secuencia, mientras que el alineamiento global siempre es desde el comienzo de las dos secuencias hasta el final de las dos secuencias. Es decir, el primer residuo de las dos secuencias debe estar alineado y el último debe estar alineado, ¿sí? Ahora, para tratar de acomodar todo eso en el medio, bueno, el algoritmo de Needleman-Wunsch trata de hacer algo para acomodarlo. Y recuerden también que eso tiene que ver con cómo va calculando el score. Entonces acá tenemos un alineamiento global y acá el score en rojo es negativo. ¿Y por qué? Bueno, acá trató de acomodar la primera posición con la primera posición y no es un match. Entonces, -1. Otro no match, -2. Acá hay un match. Entonces ahora sumo. Ahora vuelvo a -1. Otra vez error, -2. Otra vez error, -3. Coincidencia, -2. Coincidencia, -1 y así. Fíjense entonces que en el caso del alineamiento global se permite que el score pueda ser menor a 0. En cambio, cuando vamos al alineamiento local, siempre el score mínimo es 0. Nunca puede ser menor a 0. Por lo cual, la única forma de o la mejor forma de alinear estas dos secuencias es en la forma mostrada acá, ¿sí? En donde el score va a ser siempre 0 porque no hay match. Y a partir de acá empieza a haber match. Empiezo a sumar. Ahora empiezo a restar y llego a 0 y ya me quedo en 0. Pero nunca puede ser menor a 0. ¿Sí? Entonces esta es una forma de asociar cómo los resultados que obtenemos comparando las dos secuencias de las apartilproteasas corresponden con lo esperado de acuerdo a lo que hacen los algoritmos de local y global alignment. Bien. Otra cosa que miramos acá para decir, bueno, si están más o menos bien alineados, es, bueno, qué pasa con los residuos del sitio catalítico, que son estas subsecuencias DTG o DSG. Y cuando vamos a buscarlas en el alineamiento, van a ver que, de hecho, están alineadas en ambos casos, ¿sí? Si bien hay diferencias entonces en el alineamiento respecto de lo que es un aspecto biológico importante, que es si están bien alineados los motivos del sitio catalítico, la conclusión es que en ambos casos están bien alineadas. Luego hacemos otro tipo de alineamiento local usando Laline, que es un algoritmo similar, pero que usa alineamiento local, pero que te puede presentar más de un alineamiento local posible, ¿sí? No como sencillamente usar SS Search, que te muestra un alineamiento local. Laline puede permitir más de un alineamiento local. Y lo que vamos a ver es que las apartilproteasas tienen dos lóbulos que son homólogos, y lo vemos porque en este caso el lóbulo 1 de aspartilproteasa 3 alinea con el lóbulo 1 de aspartilproteasa 4 y con el lóbulo 2. Y eso nos damos cuenta porque podemos ver que los motivos catalíticos en ambos alineamientos están bien alineados, ¿sí? Y luego lo que terminamos haciendo es una búsqueda de ortólogos. Y bueno, y acá hay una pregunta que, bueno, tenemos una serie, creo que son unas 14 aspartilproteasas de Botrytis cinerea, que queremos comparar con, creo que son 9 aspartilproteasas de una especie muy relacionada, que es Sclerotinia. Y lo que queremos saber es si podemos identificar ortólogos, es decir, el homólogo que cumple la misma función en ambos casos. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Nos conviene comparar las 14 de Botrytis contra las 9 de Sclerotinia, o al revés? ¿O qué nos conviene hacer? Bueno, acá la idea es utilizar una estrategia, que es una estrategia bastante conocida. La pueden encontrar como Best Reciprocal Hit o Best Bidirectional Blast Hit, y que justamente involucra hacer una comparación de todos los homólogos de la especie 1, o por ejemplo, del homólogo 1 de especie 1 contra los homólogos de la especie 2, y después hacer el análisis recíproco.
Si lo que nos ocurre es que encontramos el mismo hit en las dos direcciones, entonces tenemos una sugerencia de que son ortólogos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es o lo que hicimos es usar una herramienta, Fireblast, que nos permite hacer una comparación de todas las secuencias de botrytis contra todas las de esclerotinia. Anotamos los resultados y después hacemos todos los homólogos de botrytis, de esclerotinia contra todos los de botrytis y comparamos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo les muestro, hice una especie de resumen en el que pueden ver que, por ejemplo, ¿qué tengo? Bueno, cuando busqué con AP1 de botrytis contra esclerotinia, el primer hit que me dio es AP1 de esclerotinia. Y cuando hice al revés, usé este como query para buscar contra todas estas, el primer hit que me dio es este. Entonces acá tenemos un hit que es recíproco, ¿sí? Porque AP1 de botrytis me da con ese AP1 de esclerotinia, y AP1 de esclerotinia da que el primer hit es el AP1 de botrytis. Entonces acá esto es un indicio de que estamos hablando de ortólogos. ¿Por qué puede ser problema? ¿Por qué no es tan sencillo como decir y por qué no hice esto? Y porque, por ejemplo, si yo busco con AP5, el primer hit que me da AP5 es AP1 de esclerotinia. Entonces, ¿cómo es? El primer hit, el ortólogo de AP1 es de AP1 de esclerotinia, no, es AP1 de botrytis, es AP5 de botrytis, es AP7, que también me da como primer hit. ¿Cuál es? Bueno, la conclusión es que al hacerlo en las dos direcciones terminamos descartando estos como hits espurios y resulta que, bueno, el ortólogo real de esclerotinia es AP1. Ese es AP1 con BCAP1. Bueno, y los demás no son, ¿sí? Y acá está todo mostrado como cuáles son los que me dieron a mí, en mi caso, ortólogos y cuáles no, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que esto está mal, porque este sí son ortólogos. Bien, bueno, y eso es todo respecto del trabajo práctico 4.